Bienvenidos a este nuevo curso titulado El Gran Hermano te vigila, odio, neolengua, policía del pensamiento y otros aportes de 1984 para pensar el presente. Mi nombre es Dante Palma y el curso constará de 3 clases, en el mismo sentido que habíamos ya trabajado en cursos anteriores. Y esta es una presentación que a mí me interesa hacerles. Esto, por supuesto, es parte ya también de la primera clase, pero vamos a realizar una breve introducción donde yo les voy a contar de qué va el curso, cuál va a ser el contenido de cada una de las clases, para luego sí ya ingresar formalmente en la misma. Para los que no me conocen, yo soy profesor de filosofía, tengo un doctorado en ciencia política. En este canal he trabajado ya, por ejemplo, un curso sobre redes sociales a partir de cuentos de Borges. Es un tema que siempre me interesó, que lo he trabajado en algunos libros que he publicado. La cuestión también de Orwell y de 1984, de las distopías, etcétera, también es un tema que me interesó. Lo trabajé especialmente en El gobierno de los cínicos, un libro que ya tiene, ya va a cumplir sus 10 añitos, ¿sí? Así que, digo, en los últimos años he trabajado bastante las distopías quizás más clásicas. Obviamente estoy pensando en 1984, pero también en Un Mundo Feliz, también en una que vamos a mencionar hoy, desarrollar un poquito al menos, que es Nosotros, de Samiatín. Y bueno, también otras que a veces no son, a ver, o no son tan reconocidas en el canon de las distopías, pero que son muy valiosas, o por lo menos son antecedentes de estas que son quizás más conocidas. No se trata de hacer a ver, si fuera como presentarlo, no es una hermenéutica o un trabajo específico del texto de Orwell, sino que, como es una característica por lo menos de los cursos que a mí me interesa dar, siempre es, a ver, tomar en todo caso una excusa. Digo, puede ser un cuento de un autor, puede ser de Borges, o puede ser en este caso una novela, y tratar de encontrar, a ver, conceptos que nos sirvan para, eh, para pensar temas del presente, porque finalmente uno es hijo de su contexto histórico, y por lo menos a mí siempre me interesó pensar la filosofía de esa manera. Respeto distintos modos de pensar la filosofía, pero en general quienes se abocan específicamente a es un trabajo exegético de textos clásicos, bueno, lo hacen muy bien muchos y tienen un valor inestimable, pero a mí en general son cosas que nunca me resultaron demasiado entretenidas. Y bueno, entonces siempre trato de ver cuál de esas categorías o cuáles de esos elementos, incluso sin llegar a la exageración de decir que todo estaba en la filosofía griega. Uno puede incluso rastrear en la filosofía griega elementos de clara actualidad, o que por lo menos le permiten pensar cosas. Y creo que eso es lo más valorable. Por supuesto, quienes me están mirando, no se asusten, esto no supone ningún tipo de conocimiento previo de filosofía, ni siquiera supone haber leído 1984 de Orwell. No, para nada. Así que si lo leyeron, mejor. Algo de lo que yo les cuente les va a sonar, aunque seguramente, por lo menos a mí me pasa, yo soy un desmemoriado, entonces si leí un libro hace un par de años no me acuerdo demasiado. En este caso yo leí el libro, vi la película, pero naturalmente al momento de presentar el curso lo volví a leer y me acordé de un montón de cosas y tuve que marcarlas porque si no uno se olvida. Así que yo supongo que aún si vos que me estás mirando eh, estás haciendo el curso porque me imagino que te interesa y que seguramente entonces quizás lo leíste, estoy seguro que no te va a venir mal. Déjame sugerirte una relectura, por lo menos a mí siempre eso me sirvió. Por supuesto, el título El Gran Hermano te vigila es una de las frases de cabecera de la novela, pero por supuesto invita en este caso a la audiencia, o yo los invito a partir de ese título, diría mejor, a pensarlo más allá, insisto, de la novela. No me interesa analizar la novela, me interesa ver qué significa el gran hermano te vigila hoy. Hay un gran hermano hoy. No piensen
en el entretenimiento. Aunque vamos a hablar de eso, por supuesto. Vamos a hablar de... bueno, cada país tiene su versión de Gran Hermano de fines de los 90, de principios de este siglo. Y digo, vamos a charlar de eso también. Quédese tranquilo, no voy a nominar a nadie, ni voy a decir ni voy a tomar partido por los que están en el Gran Hermano ahora. Bueno, ahora creo que terminó, por lo menos en Argentina, en el momento que estoy grabando esto, que es en septiembre. Pero seguramente, como hay tanta gente que le interesa ver qué hacen 20 personas que no tienen mucho para hacer ni decir encerrados. Pero vamos a hablar de eso, porque naturalmente, entiendo que ustedes ya lo saben, pero si no, ha habido una reapropiación con un nivel de ironía y cinismo pocas veces visto de una categoría, o de un elemento, o de un personaje, como quieran llamarlo ustedes, pero eso, a mí me interesa hablar de categorías, porque me parece que ese es el rol que juega ahí en la novela. La idea de Gran Hermano en la novela como el emblema de un régimen autoritario, del control, que por supuesto Orwell lo está pensando como crítica a la Unión Soviética. Ahora vamos a hablar igual vamos a hacer la biografía del propio Orwell, yo les voy a contar cosas, pero naturalmente ustedes piensen que especialmente Rebelión en la Granja y 1984, que quizás son los dos libros más conocidos de él, tienen que ver claramente o apuntan a una crítica a aquello en que devino el paraíso socialista de la Unión Soviética, que el primero abraza y que después se va distanciando, especialmente a partir de la experiencia que él tiene en la lucha a favor de los republicanos en la Guerra Civil Española. ¿Sí? Pero ahí ya empieza a ver lo que es la persecución, las purgas, el conflicto entre Stalin y Trotsky, en fin. Así que, claramente, cuando uno lee la novela, la tiene que leer en ese contexto. Pero hay un montón de elementos, yo los puse algunos en el subtítulo del curso. Odio, ahí no aparece como odio, aparece como la semana del odio, los 2 minutos de odio, después les voy a contar de qué se trata. Pero claramente, en la actualidad estamos... Una de las discusiones públicas más potentes, que tiene que ver con la censura finalmente también, es la discusión acerca de los lenguajes de odio. No solo con la censura, sino también con la cuestión de la discriminación, con la discusión acerca del respeto por la diversidad, pero también con la discusión acerca del respeto por las opiniones. Vivimos en momentos donde parecería que el hecho de que alguien se ofenda es razón suficiente para cercenar la palabra del otro. Entonces, hay un tema ahí con la cuestión del odio que va más allá de, bueno, un lugar relativamente común, pero no por eso falso, de que, bueno, la manera en que las redes sociales avivan la cuestión del odio. Pero ese es un tema que está muy bien trabajado. En la novela es difícil extrapolarlo especialmente a la actualidad, aunque el funcionamiento del odio en las redes sociales nos puede hacer algunos guiños en la novela también. Pero claramente ahí está pensado en cómo funcionan las masas. Y en ese sentido quizás uno podría decir las masas enjambre de las redes sociales. Pero claramente no le vamos a pedir a Orwell que en 1948, que fue cuando escribió el libro, esté imaginando lo que pasa hoy. Él está pensando en el fenómeno de las masas vinculadas con regímenes autoritarios. Está pensando en el comunismo, está pensando en el fascismo, está pensando en el nazismo, claramente. Pero, yendo si quieren por orden, por el lado de cómo presenté, o los títulos el subtítulo digo que elegí para el curso, bueno, aparece la idea de neolengua, una neolengua, el título ya les dice algo, es bastante descriptivo, bueno, una nueva lengua. En la novela está claramente vinculado también a una decisión de arriba hacia abajo, de parte del partido, de cambiar el lenguaje. En este caso hacer un lenguaje más acotado, porque está la suposición, cierta, por cierto, de a menor vocabulario, menor riqueza al momento de expresión y menor, o garantía a su vez de un acercamiento a la realidad menos provechoso. Voy a repetir con este ejemplo, pero claramente hay una discusión, o es propio de este tipo de discusiones lo que se da en la actualidad cuando vemos que, especialmente los más jóvenes, o todo ese fomento de una neolengua que aparece a partir de los contactos vía WhatsApp y vía redes sociales,
hacen que se reduzca la terminología. Usamos muy poco, los jóvenes especialmente, pero me hago cargo, digamos. Usamos cada vez menos palabras. Entonces tenemos una vida menos rica seguramente. Pero también hay una discusión, por ejemplo, de bueno, la forma en que determinados gobiernos utilizan el Estado, por ejemplo, y se meten en una discusión muy interesante acerca de lo que algunos llaman lenguaje no sexista o lenguaje inclusivo, ¿sí? Que también es una forma de una neolengua. En este caso no para acotar, en el sentido que no recorta la lengua, sino que en todo caso acá habría la crítica podría ser, y lo es en parte, una inflación de palabras, aparece una nueva cantidad de palabras que en algunos lingüistas dicen que no tiene demasiado sentido. La economía del lenguaje es una virtud de las lenguas, pero más allá de esta discusión, hay una discusión acerca de si hoy existe algo así como una neolengua, que también es impuesta de arriba hacia abajo. Es una discusión abierta y que entonces me parece que lo que ofrece Orwell nos puede servir. Y después, bueno, hay que hablar de la policía del pensamiento. El título también es bastante descriptivo. Pensemos en una policía, pero que a su vez esté ocupada de lo que pensamos. Está lleno de ejemplos en la historia y en la actualidad también. Claro, en la actualidad también. Hay mucha preocupación por lo que pensamos, no solo por lo que hacemos. Porque a veces lo que hacemos tiene que ver, o la obediencia que realizamos a determinadas cosas tiene que ver con el temor. Pero parecería, y siempre eso es un clásico, que la mente es un campo de libertad. Todavía no pueden entrar en nuestra mente. ¿Seguro? Bueno, vamos a verlo. Yendo a la estructura de las clases, yo les había adelantado que eran tres. Tienen como títulos tentativos, nada más que para que ustedes se orienten. Esta primera, podríamos llamarla, o podríamos titularla La relevancia en 1984 en el universo de las distopías. Y lo que aquí me propongo hacer, más allá de esta presentación que acabamos de realizar, es, bueno, hacer un recorrido por la biografía de Orwell. Viene a cuento, además es un personaje fabuloso y buena parte de su obra, además de las ya mencionadas, los artículos son muy buenos y hay además otros libros que seguramente a ustedes les puede interesar, más allá de que estos son que Rebelión en la Granja y especialmente 1984 son los más famosos. Y después, entonces quiero hablar un poco de la relación entre las distopías y las utopías, por supuesto, también. Es interesante hacer ese rastreo histórico, nada original, lo pueden encontrar también en libros, en cursos, por supuesto, pero creo que vale la pena. Y después sí, bueno, por supuesto, tomar lo que yo considero, ya también fueron mencionadas, las principales distopías, las más reconocidas, para hacer una comparación, porque es interesante. Orwell es original en algunas cosas y en otras no. Así que uno debe ir a buscar, aunque sea por curiosidad, digamos, no para enojarse con Orwell, ni mucho menos, pero digo, uno puede ir a encontrar algunas líneas de continuidad o incluso elementos que parecen sacados de novelas anteriores. Estoy pensando en Un Mundo Feliz y en Nosotros. Un Mundo Feliz de Huxley, mucho más conocida, escrita varios años atrás, 15 años atrás, y, y Nosotros de Samiatin, que es la primera de estas tres, ¿sí? Escrita en los años 20 del siglo XX. Especialmente en esta última hay un montón de similitudes y por supuesto también hay diferencias, pero hay muchas similitudes que quizás les sorprendan, porque estoy seguro que esta última no es tan conocida como si lo es Un Mundo Feliz. Así que esa sería la estructura, por lo menos de esta primera clase. Introducción, biografía de Orwell, donde yo les voy a leer también algunos fragmentos de los libros. Parece que les va a resultar provechoso. Y después una mínima introducción a lo que se conoce como utopías, lo que sobrevino, sí, ya más bien entrado, ya fin del siglo XIX y entrado el siglo XX, ya lo que se conoce como el género de las distopías y alguna comparación entre estos tres libros. Después en la segunda clase, me parece que esa va a ser la más larga, lo que podríamos llamar los principales conceptos de 1984. O sea, ahí no me van a ver tanto, sino que vamos a alternar
un poquito me ven hablando y otro poquito vamos al texto. Em, por supuesto yo les voy a dejar una versión online que es la que yo voy a trabajar y que ustedes van a ver, la van a ver conmigo en la pantalla. Em, Creo que es bueno además dársela para que ustedes me puedan seguir, pero obviamente pueden usar cualquier edición. Yo digo, yo no soy un especialista en traducciones y además imagino que por la complejidad de la novela no puede haber grandes diferencias, no puede haber traducciones muy malas. Entonces yo creo que seguramente habrá algunas mejores que otras, pero diría que en ese sentido la que tienen en casa está bien. Pero yo les voy a dar una y es la que vamos a leer en, en la clase. Y lo vamos a hacer juntos a través de la pantalla. Naturalmente no vamos a leer todo el libro, sino que yo vamos a leer, sí, entero el capítulo 1, porque es el capítulo donde aparecen todos los conceptos, aparecen todos, y leemos después un poquito de la última parte, eso sí, ahí sí, una selección de algunos fragmentos, pero bueno, esa puede ser que sea una clase eh, más pesada, en el sentido de densa, de bueno, lectura y paramos y comparamos y comentamos. ¿Mm? Bien, por supuesto ahí, digo, en cuanto a los conceptos, nada más, para mencionarlo, bueno, ya en la introducción hablamos de los que aparecen en el subtítulo del curso, ¿no? El odio, con las semanas de odio, con los 2 minutos de odio, la cuestión de la policía del pensamiento, ¿sí? La neolengua, eso por supuesto está. Después aparecen otros que también son muy famosos y que son muy interesantes. Bueno, el Ministerio de la Verdad, por ejemplo. El Ministerio de la Verdad, ¿qué quieren? Más actual que eso no se consigue. El Ministerio de la Verdad era donde trabajaba el protagonista, donde trabajaba Winston. Y que era una especie de burócrata, de un empleado. Y lo que hacía el Ministerio de la Verdad era reescribir la historia. ¿Cómo? Bueno, según los intereses del partido. Por ejemplo, el partido entraba en guerra. El partido es el partido de Oceanía, así se llama este espacio al cual pertenece Londres, que está ambientada. Es extraño. Entonces, por ejemplo, se enfrenta a Eurasia. ¿Eh? Y de repente los intereses del partido cambian y ahora Eurasia es un amigo, es un aliado. Entonces, ahora se enfrenta a otro país, otro espacio, otro, como ustedes quieran llamar, a otro ejército, como quieran. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Le dice a sus empleados, a sus burócratas, bueno, modifiquen todos los registros que haya, de modo tal que en todo se indique que nuestro enemigo ha sido siempre este. Entonces, modifican la historia, modifican digo, los libros de historia, modifican los manuales de educación, modifican los diarios, modifican todo. Al día de hoy podría ser, bueno, imagínense una fuerza tal que pudiera modificar todos los registros de Google y todos los registros de lo escrito en las redes sociales. Bueno, imagínense un sistema de esos. Eh, Extraordinaria idea, porque eso también es muy actual en el sentido de todas las discusiones que hubo, por ejemplo, hace poquito cuando en Estados Unidos, y en otros países también, pero especialmente en Estados Unidos, se puso de moda esto de derribar próceres. Y finalmente la discusión también más de fondo, que hasta tuvimos en Argentina, acerca del revisionismo. Eh, Está claro, digamos, a ver, culturalmente cuando hay un espacio hegemónico, ese espacio hegemónico es el que cuenta la historia. La historia la escriben los que ganan, ya lo sabemos. Eh, y cuando hay una transformación o cuando hay una nueva hegemonía, naturalmente hay un intento de reescribir esa historia. Casi siempre de manera sesgada o desde el punto de vista del nuevo ganador. Bueno, uno tiende a pensar que siempre lo mejor es tratar de ser lo más equilibrado posible, más allá de los sesgos que todos tenemos. Pero hoy en día estamos claramente, me parece a mí, desde mi punto de vista al menos, en un escenario donde hay una pretensión de borrado de la historia o de reescritura de la historia en términos de las nuevas morales, que es muy peligroso porque además con las posibilidades tecnológicas que hay hoy es muy potente, es muy potente. En la novela, por supuesto, lleva la situación al paroxismo. E incluso, bueno, hay toda una operación también que es propia de lo que fue la Unión Soviética, del estalinismo, de borrado de las personas, además, de desaparición de las personas. Argentina conoce bien su triste historia de desaparecidos. Por supuesto está llevado al paroxismo y a la exageración. Por suerte no se puede hacer que una persona desaparezca de todos los registros. Sí se puede hacer desaparecer un cuerpo, pero los registros, bueno, es mucho más difícil.
¿no? Acá está llevado a la exageración, y hay una discusión, por ejemplo, entre Winston y su torturador en algún momento, donde el torturador le dice, hacemos desaparecer personas físicamente, pero también accedemos o pretendemos acceder a las mentes, hacerlos olvidar de las mentes también, de los registros, del espacio físico, desde el punto de vista corporal y también de las mentes, ¿no? Es un estado totalitario, valga la redundancia, total, digamos, con pretensión de totalidad. ¿Mm? Bien, esto entonces sería, bueno, y digo, si quiero agregar un elemento más, de alguna categoría más que estoy seguro que les puede interesar, después lo voy a repetir, pero la cuestión de las telepantallas, así aparece en la traducción, por ejemplo, pero que es interesante para pensarlo también en términos de eh, una vida como la actual, en la cual nuestra relación con la pantalla ya no tiene que ver con la relación con el televisor, tanto por lo menos, sino ya con otro tipo de pantallas que son las de los celulares o también con lo que podrían ser las cámaras de seguridad. Pero es esta idea que Orwell lo ve bien ahí de la doble cara de la pantalla. Es decir, la pantalla, el televisor tradicional, tiene una relación, o manteníamos nosotros una relación con él unilateral, en el sentido que éramos pasivos espectadores de lo que la pantalla nos mostraba. En ese sentido, hay también enorme cantidad de bibliografía con buena información y bien fundamentada de la manera en que, por supuesto, la televisión manipulaba a las masas, etcétera, de la misma manera que se decía lo mismo de la radio. No sé, está el famoso caso de Orson Welles, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando la gente quiere ser un poco más ingenua al consumir determinados medios. Después el tiempo de la televisión también ha pasado, ha sido sustituido ahora por las pantallas de los celulares y más o menos las críticas son las de siempre. Ahora son las fake news que llegan a la pantalla y por supuesto, claro, ya con un nivel de capilaridad, de penetrabilidad, que es todavía mucho más potente de lo que se daba cuando teníamos que sentarnos en familia alrededor de la mesa a ver la televisión. Pero la clave, y eso lo ve Orwell, es que la pantalla también puede servir para ser vistos. O sea, no solo es digamos, aquel instrumento a través del cual yo, eventualmente, mi voluntad puede ser manipulada a través de las imágenes que alguien decide emitir, sino que también yo puedo estar siendo visto y controlado. No hace falta agregar demasiado respecto de cómo también funcionan los celulares hoy en día. Primero porque nosotros mismos somos los que utilizamos la pantalla, la cámara del celular para hacer pública imágenes nuestras. Estoy pensando en redes como Instagram, etcétera. Pero también, y no estoy entrando en la conspiración de alguien se mete en nuestro celular y nos espía a través de las cámaras. No, por supuesto, eso seguro, pero digo, si esto sucediera, sin duda que la tecnología permite hacerlo. Pero el modo en que nosotros mismos también nos vinculamos con esta pantalla que tiene estas dos caras, ¿no? Es lo que nos permite ver, pero también lo que hace que podamos ser vistos. Independientemente de eso, de si este ser vistos es un ser vistos voluntario, lo cual es todavía más dramático, y eso de lo cual vamos a hacer hincapié en la tercera clase, donde sí nos vamos ya más a la actualidad. Acá, a ver, podríamos decir que tiene como dos partes esa tercera clase. Por supuesto que están conectadas, por eso forman parte de una unidad. Pero, por un lado, podríamos decir lo que ha sido la reapropiación de 1984 en la actualidad. Yo menciono dos ejemplos, uno muy conocido, el otro no tanto. El primero es la industria del entretenimiento. Esto que lo dije en la introducción, creo, al pasar. Si ustedes saben, a ver, el Gran Hermano, insisto, es el emblema del Estado totalitario en la novela. De repente, y es el emblema, si quieren, del control y la vigilancia total a través de telepantallas. Orwell está pensando, los televisores puestos en las casas, en las calles, son mecanismos a través de los cuales hay un gobierno totalitario que me puede controlar. Y toda la novela es, a ver, la forma es un canto a la libertad, a la libertad individual, a su vez. Es decir, yo me quiero escapar de esto y quiero tener una vida libre con mi amante o con mi pareja, como aparece
en la novela y quiero pensar lo que se me canta y quiero poder decir que este gobierno es una mierda y lo escribo en mi diario íntimo. Eso es parte de la novela. Eh, Ahora, a alguien se le ocurre decir, ¿y qué tal si utilizamos esta idea del control total, pero como forma de entretenimiento? Es decir, primero va a haber espectadores que van a desear, esto ha sido un éxito en todos los países, o sea que no hay excusa, es un éxito el formato de Gran Hermano. Sí, hay un montón de espectadores que les interesa ver 24/7 lo que hacen una serie de personas que están encerradas. Eso es asombroso, porque no quiero ofender a nadie, pero y yo no soy de los sonsos que dicen, yo esos programas no los veo. Sinceramente, pero no lo veo porque me es aburrido. Quizás si fuera más entretenido lo vería. Por eso ni siquiera es una cuestión moral, es una cuestión desde el punto de vista más trivial, es porque me aburre. Porque ver 20 tipos que en general no tienen cosas interesantes para decir, ni hacen cosas interesantes, ni tienen charlas edificantes, una cosa que en general es bastante aburrida, ¿no? Eh, Más allá después de bueno, todas las cosas de tal le dijo a tal cosa, tal se enojó con tal, uno se peleó, después no, tuvieron sexo ahí, entonces están ocultos, esas cosas que más de telenovela, que más están guionados, por supuesto, pero aún así es aburrido. Aún así es aburrido. Pero bueno, eso ha sido captado por la industria del entretenimiento con esta doble cara. Primero, espectadores que eligen ese producto y después colas inmensas, miles de personas que en cada país quieren participar de un evento de control total, donde tenés una cámara hasta cuando vas al baño. Entonces, la transformación que se produce civilizacional desde 1984, escrito en 1948, donde efectivamente un tipo de control tal es una verdadera distopía, es una verdadera pesadilla, es el peor de los universos posibles en cuanto al ámbito de la libertad. 50 años después, ¿sí? Porque es a fines de los años 90, deviene parte de la industria del entretenimiento y es algo elegido por los jóvenes. Y también y por los no tan jóvenes como en todo caso como espectadores, aunque también ahora, por lo menos en el formato en Argentina, como han mezclado la cuestión también de la corrección política y de que haya un representante de cada uno de los cada una de las categorías de la sociedad, ponele, vamos a decirlo así. Bueno, entonces también tiene que haber un viejo, digamos. Entonces ya ponen a alguien, ¿no? Ponen un sesentón, un cincuentón, un setentón, falta, en fin. Eh, Así que digo, ese es un elemento asombroso. Sobre esto entonces va a ir la última clase para indagar a ver qué pasó ahí. No creo que yo tenga la respuesta. O sí, porque quizás no es una respuesta demasiado original, pero bueno, vamos a hablar de eso. Y después otra apropiación, que digo, esta sí es mucha menos conocida y mucho menos importante también, por cierto, pero llamativa, es que a propósito del cumplimiento o de que se cumplía 75 años de la primera edición de 1984, la familia, o sea, los herederos, los que tienen los derechos, encargaron a una mujer, a una mujer feminista, porque además esto viene al caso, perdón, que reescriba el libro en clave feminista. En realidad, desde el punto de vista de la perspectiva de la coprotagonista, que es Julia, junto a Winston. Así que Winston aparece, pero la perspectiva es de Julia. Pasan las mismas cosas en esta reescritura, aunque por supuesto hay agregados, pero la idea es, bueno, eso, presentar como protagonista a una Julia feminista, como no es en el original. Esto aparentemente porque había críticas a Orwell, críticas por supuesto de la actualidad, donde, como ya estamos acostumbrados, se juzga todo tiempo pasado con la moral presente, lo cual no tiene ningún sentido, por cierto, o termina siendo injusto para todos, porque de hecho, si seguimos en esta lógica, dentro de algunos años se va a juzgar la actualidad con la nueva moral y seguramente también todos somos inmorales para el futuro, digamos, podemos decirlo así, ¿no?
el futuro siempre nos va a ver inmorales. Y, pero bueno, por eso se dan estas situaciones bastante insólitas donde no sé, acusan a un referente, a un prócer del siglo XVIII de esclavista. Y bueno, por supuesto, porque eran todos esclavistas. ¿Sí? O acusarlo a Aristóteles de misógino. Y por supuesto, porque en ese contexto todos eran misóginos. O había una concepción de la mujer completamente distinta de la que tenemos hoy. Ahora, hay que cancelarlo a Aristóteles. Y no, quizás es mejor decir, no, lo que pasa es que Aristóteles vivía hace 2500 años. Hoy no lo aceptaríamos si alguien dijera lo que dice Aristóteles, pero de las mujeres seguramente, o lo criticaríamos, pero no tiene mucho sentido hacerlo 2500 años después, es más fácil. Bien, entonces, bueno, tenemos como dos formas de reapropiación, si quieren. Insisto, la más interesante es la primera, la otra es casi una anécdota y que si ustedes seguramente no conocían el libro este de que les estoy hablando, que se llama Julia, será justamente porque no merece la pena, si les interesa, léanlo, por supuesto, digo, pero no se van a perder de mucho. Yo se los voy a contar igual un poquito. Esta ha sido entonces la síntesis de las 3 clases que vamos a desarrollar. Es una introducción a cada uno de los elementos que vamos a ver en las 3 clases. Por supuesto, estuvo precedido de una introducción más general al curso, así que tuvimos algo así como dos introducciones, o una más general y una en particular ya dedicada a cada una de las clases. Lo que vamos a hacer ahora entonces es ya dedicarnos unos cuantos minutos a lo que es la biografía del propio George Orwell, porque creo que eso nos va a permitir entender mucho más la novela y con ello algunos de los principales conceptos de la misma.